Señor y Padre, también nos dirigimos a ti, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro consolador y sustentador, Señor. Y nos acordamos, Señor, en esta mañana viendo la paz con la que nos podemos reunir y el tiempo tan precioso que nos permite disfrutar, Señor, que también hay hermanos que están pasando por momentos de muchísima dificultad. De hecho, están pasando teniendo delante suya la vida y la muerte, Señor, por la causa de la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Padre, te suplicamos por los hermanos que están allá. Te rogamos, Señor, que tu paz, una paz que el mundo no puede dar, esté sobre ellos, Padre. Damos gracias a tu nombre porque sabemos que tú no perderás a ninguno de tus hijos, Señor, pero también grandes son las tribulaciones de todos ellos, Señor. Pon tu mano, Padre, para que el gozo de tu salvación siga guiando su vida. Te damos las gracias por el ejemplo de tantos hermanos que han preferido quedarse allí con sus familias para poder seguir ayudando a aquellos que no pueden irse y también para seguir llevando tu evangelio. Y sabemos con certeza de que tú estás salvando en medio de tanta tribulación, Señor. Padre, que tengamos siempre en nuestras oraciones a esos hermanos. Y sabemos, Señor, que estas tribulaciones de esta vida no son comparables con la gloria venidera. Y descansamos, Señor, en que un día tú enjuagarás todas nuestras lágrimas y podremos estar contigo para siempre, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias por acompañar. Bueno, estamos estudiando la carta del apóstol Santiago y les invito a que la abran en el capítulo 3. Estaba leyendo el otro día que España es uno de los países, junto con Filipinas, que más dinero dedican a jugar a los juegos de azar. Si en algo somos buenos, pues debe ser que es en eso, porque estamos después de Filipinas, literal, después España a nivel mundial. Así que bueno, en algo tendríamos que ser buenos, y si se puede llamar bueno, claro. Bueno, el caso es que somos el número 2. Y de hecho uno de los juegos que más se juegan, esos juegos de azar, es la lotería de Navidad. Seguro que todos los que estamos aquí habremos escuchado de la famosa lotería de Navidad. Y muchos juegan cantidades ingentes de dinero, porque claro, evidentemente la lógica dice, mientras más juegues, aparentemente más opción tendrás de que te toque el gordo. El gordo es el premio gordo, el primer premio, ¿verdad? Pero dicen los matemáticos que realmente hay una opción entre no sé cuántas millones de opciones de que realmente por mucho que juegues te toque. O sea, realmente no tiene sentido. Pero claro, la lógica humana que dice que mientras más va el cántaro a la fuente, también más se puede romper. Y esa es una realidad que no solamente sucede en el juego de azar, pasa en cualquier cosa. Mientras más opciones tenemos de hacer algo, más opciones tendremos de que ese algo dé algún resultado, sea bueno o sea malo. E igual pasa con el pecado. Mientras más estemos jugando o tonteando con el pecado, antes acabaremos pecando. Y algo parecido pasa también con la lengua, porque si lo piensas bien, hay ciertos pecados que difícilmente podremos alguna vez cometer, simplemente porque nunca tendremos la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, un asesinato o un robo. Son pecados que están ahí, pero que, dada la escasez de las veces en las que nos podamos encontrar ante esa situación, difícilmente pecaremos haciendo eso. En cambio, con la lengua, en el hablar, hablando, haciéndolo como lo hacemos todos los días, pues hay más opciones, más oportunidades de pecar. Siempre hablamos. Lo hacemos todos los días. De hecho, no hay límites para hablar. Yo conozco personas que hablan hasta dormidas. Así que imagínate. Y por esa razón el peligro de pecar con nuestras palabras, con nuestra lengua, son también casi infinitas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 10, por ejemplo, Proverbios 10, versículo 19, dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras es inevitable que tarde o temprano acabes pecando. Luego sigue diciendo Proverbios 18, 21, muerte y vida están en el poder de la lengua.
Eclesiastés 5:3, que son unas instrucciones que Salomón escribió para su primer hijo, él le dijo a su hijo, le aconsejó: la voz del necio son las muchas palabras. Quizás también seguro que muchos recordaremos la palabra del Señor Jesús, que de la abundancia del corazón abra la boca. El apóstol Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad de cada momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué efecto tienen tus palabras? ¿Qué efecto tienen nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? ¿Hablamos la verdad en amor? ¿O controlamos nuestra ira cuando hablamos? David, como hemos leído en el Salmo 141, sabía que él no podía contener su lengua y por eso ruega al Señor, pon un centinela en mi boca. Oh Señor, mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. Es algo constante en todas las Escrituras. Ten cuidado con tu lengua, ten cuidado con tu lengua. Y por eso Santiago no es ajeno a ese tema y lo une al efecto de la fe salvífica en nuestras vidas. Controlar la lengua por parte del creyente, por tanto, será evidencia de una fe salvífica. No es una opción, sino que es parte de la salvación. Así que nos encontramos de nuevo, queridos hermanos, y como hemos dicho en anteriores ocasiones, con la tensión de encontrarnos con verdades aparentemente contradictorias para nuestras mentes finitas caídas en pecado. Verdades como, por ejemplo, como hemos dicho otras veces, que todos los creyentes somos salvos porque hemos sido escogidos soberanamente por Dios en su gracia desde antes de la fundación del mundo. Pero, sin embargo, debemos ejercer la fe para ser salvos. O que como creyentes somos preservados soberanamente por Dios para la gloria, pero el creyente debe perseverar activamente en esa fe para llegar a la salvación. O también la verdad de que solo podemos vivir en santidad mediante la obra del Espíritu Santo quien nos santifica, pero el creyente debe obedecer en todo para ser santificado. Y en el texto de esta mañana nos vamos a encontrar de nuevo con esa tensión. Porque aunque un creyente con fe verdadera ya es santo delante de Dios, va a estar siendo santificado progresivamente. Pero va a depender también de su autocontrol de su lengua para ser santificado. Ya soy santo, sí, pero controla tu lengua para ser santificado. Santiago nos da en esta mañana 4 razones urgentes para que podamos controlar nuestra lengua y así podamos andar en esta vida de una manera santa, aunque ya lo somos. 4 razones urgentes para que controlemos nuestra lengua, para que nuestro hablar sea santificado. Primera razón, debido al poder condenador de la lengua, al poder condenador de la lengua. El segundo, por el poder controlador de la lengua. El tercero, por el poder destructor de la lengua. Y el cuarto, por el poder engañador de la lengua. ¿Por qué debemos controlar nuestra lengua? Por su poder condenador, por su poder controlador, por su poder destructor y por su poder engañador. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 3, del 1 al 12. Antes vamos a pedir al Señor por su palabra. Señor, ayúdanos. Nos reconocemos inútiles, absolutos, Señor, delante de ti, para poder abrir este terreno santo que es tu palabra, Señor, y acercarnos a ella. Te rogamos tu dirección, tu ayuda, Padre, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos dé convencimiento de lo que vamos a estudiar, Señor. Y que en todo tú recibas la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Santiago 3, del 1 al 12. Dice así la palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves,
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El poder condenador de la lengua. ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Has pensado alguna vez que dentro de ti tienes un poder que te puede condenar? Fíjate lo que dice Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es curioso cómo Santiago comienza a dar estas razones para que llevemos nuestras lenguas controladas. Empieza con el tema de los maestros. Claro, eso aparentemente tiene poco que ver con el peligro de la lengua, pero sin embargo, ¿por qué se caracteriza un maestro? Porque enseña mediante la palabra. Y en este contexto de lo que estamos viendo de nuestro texto de esta mañana, Santiago evidentemente está hablando de enseñar no en la escuela pública, no en una escuela privada, sino dentro de la iglesia, de esa enseñanza espiritual dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia se lleva a cabo un ministerio de enseñanzas. Están los predicadores, están los maestros de la escuela bíblica, están los evangelistas, está la consejería espiritual. Todo eso tiene que ver con la enseñanza. Y lo que afirma Santiago tajantemente es: no se hagan maestros muchos de ustedes dentro de la iglesia. Y la provisión es enfática, porque está expresando la idea de que deben de tener algo que ya estaban haciendo. Ya sucedía en su audiencia. Muchos habían levantado diciendo ser maestro y estaban tomando lugares o roles que no les pertenecían. Hay que ser coherente también con el resto de las Escrituras. Aquí Santiago no está diciendo que nadie puede ser maestro o que está prohibido terminantemente. Tampoco está advirtiendo de que aquellos que tengan ese don no lo ejerzan. Efesios 4:11 nos dice que Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo ha dado a la iglesia esos ministerios que tienen que ver con la enseñanza. Además, son ministerios en los que lo ejercen debieran ser mayoritariamente capacitados. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargar también se puede traducir como eso enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago si no hay esa provisión tajante por parte del Señor? Fíjate lo que dice Santiago. No os hagáis, vosotros mismos no se hagan maestros. Se estaba dirigiendo a personas que dentro de la iglesia, sin tener el don, se hacían ser maestros. Sin haber sido llamados por el Señor para ejercer ese ministerio, ni tampoco se habían capacitado, ellos mismos se habían hecho maestros en el contexto de la iglesia. Otro punto importante que hay que tener presente aquí. Eso tampoco quiere decir que no se deba, por ejemplo, de enseñar a sus hijos en sus hogares, en sus familias. Los padres son responsables de enseñar y de educar espiritualmente a sus hijos en sus hogares.
El contexto, repito una vez más, es exclusivamente dentro de la iglesia. El Señor Jesús dijo en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No quieran ser llamados maestros, porque solo Cristo es el Maestro. El doctor Lacueva dice sobre este versículo, lo que ataca a Santiago es el deseo insano tan frecuente que muchos cristianos tienen de enseñar a otros, ocupando o usurpando el púlpito, cuando no se está llamado para aconsejar en nombre del Señor. Son palabras muy fuertes. ¿Qué sucede cuando alguien dentro de la iglesia quiere llevar ese rol que no le pertenece? Santiago advierte, recibiremos mayor condenación. Una palabra dicha cuando no ha sido llamado a hacerlo, produce condenación. Las palabras dichas en el contexto de la iglesia y que tienen el propósito de enseñar o tal vez de reconducir alguna situación espiritual de alguien cuando no ha sido llamado a ello, esas palabras tienen el poder de condenar al que las dice, de sufrir por ello un castigo de mayor severidad ante el tribunal de Cristo. Mira lo que dijo el Señor en Mateo 12:36. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Has pensado eso alguna vez? No solamente vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, sino también de nuestras palabras. Santiago, hay que entender que no está hablando de la condenación eterna, sino de la recompensa eterna. La recompensa que todo creyente va a tener cuando el Señor llame a su presencia y pasemos por el juicio de Cristo. La recompensa a la fidelidad a la palabra del Señor. Cuando realmente alguien es fiel y cumple con el rol que se le ha encomendado, esa persona, ese creyente, va a recibir recompensa por parte del Señor. Pero quien no lo haga por dejadez o porque toma un rol que no le pertenece, esa persona va a recibir pérdida de esa recompensa. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, 1 Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y eso es algo que continúa Santiago, que todos los creyentes no debemos de olvidar nunca. Fíjate que Santiago dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ese verbo sabiendo indica recuérdalo, no lo olvides. Y es interesante notar que Santiago se incluye. Él no habla de ustedes, sino de todos. Recibiremos, dice, mayor condenación. Santiago también se lo está recordando a sí mismo. Y es que ni tan siquiera los apóstoles estaban exentos de que un día tengan que dar cuenta a Cristo de sus palabras. Así que imagínate, si ellos cuando escribieron fueron movidos por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, queridos hermanos? Ni siquiera los apóstoles están exentos de dar cuentas a Cristo por sus palabras. Todos, sin excepción, debemos ser diligentes. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que manejas con precisión la palabra de verdad. Y además debemos tener cuidado con lo que decimos, con lo que enseñamos, si no hemos sido llamados, porque hay una realidad innata en todos nosotros. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. La palabra ofender expresa la idea de un tropiezo que conduce a una caída en pecado. Pablo usó esa palabra en Romanos 11:11 y dice, ¿acaso tropezaron para caer, hablando de caer en pecado?
de ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. El apóstol Pedro la usa en el mismo sentido, en 2 de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, nunca caeréis en pecado. Y esos tropiezos que llevan al pecado no va a ser algo esporádico en nuestras vidas. Dice Santiago, muchas veces. Es decir, van a suceder continuamente. La idea es que nadie en la tierra está exento de tropezar y caer en pecado. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:12? Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Así que lo que Santiago está diciendo es que cuidado con lo que hablamos cuando estamos enseñando, cuando creemos que tenemos el don o el rol, aunque tengamos muy buenos sentimientos. Cuidado, cuidado. Porque no solamente vamos a poder hacer tropezar a otros, sino que sobre todo, debido a que todos tropezamos, y pecaremos y que lo haremos muchas veces durante la vida, si encima, sabiendo eso, enseñas cuando no has sido llamado a hacerlo, lo más probable es que vuelvas a pecar. Ten cuidado. Si ya de por sí vas a pecar, ¿para qué te metes en ese berenjenal? Permítanlo la expresión canaria. No lo hagas, porque lo único que vas a conseguir es ahondar más en un mal que ya está en ti y que te puede hacer perder la recompensa eterna que el Señor tiene preparada para aquellos que son fieles. Todos estamos expuestos al error. Todos. Por tanto, ¿qué necesidad tenemos de aumentar las posibilidades de pecar en un ministerio donde el Señor no nos ha llamado a hacer? Les pongo un ejemplo que creo que todos conocemos, de algo que sucede en muchas iglesias, tristemente. Y es el ministerio que muchas mujeres han cogido para subir a un púlpito y predicar diciendo que son pastoras, cuando la palabra dice, calle la mujer en las congregaciones. Han tomado un rol que yo no digo que tengan buenos sentimientos ni buenas intenciones, pero que va a hacer, según lo que acaba de decir Santiago, que esas personas, cuando tengan que dar cuenta a Dios, pierdan la recompensa eterna. No pierden la salvación, pero serán salvas así como por fuego. No tomemos riesgos asumiendo un papel de guías espirituales si Dios no te lo ha dado. Si no tenemos eso en cuenta, la palabra que digamos nos va a condenar. Es lo que está diciendo aquí Santiago. John Wesley escribió sobre este versículo: que no haya entre vosotros quienes tomen esta responsabilidad, sino aquellos a quienes Dios escoge, ya que es muy difícil no ofender hablando mucho. Por tanto, nada tiene el poder de condenar a un creyente para que pierda esas recompensas eternas como lo tiene la lengua. Nada. Y ese peligro aumenta cuando se usa para cuando, sin ser llamado por el Señor, enseñar, aconsejar. Cuando lo estás haciendo, te estás exponiendo a pecar contra el Señor. Es algo tan habitual que no nos damos cuenta, pero Santiago nos advierte. La siguiente razón para controlar nuestra lengua es que si no lo hacemos, entonces la lengua nos va a controlar a nosotros. Si no controlas tu lengua, la lengua te va a controlar a ti. El poder controlador de la lengua. Fíjate lo que sigue diciendo Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hay que entender que cuando Santiago también habla de la lengua, no está refiriéndose necesariamente al miembro que tenemos dentro de la boca. Al final, Santiago está hablando de nuestro corazón, porque, como dijimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero todo se limita a eso. Y la lengua
puede ser algo muy pequeño en nuestro cuerpo, pero lo que nos dice Santiago, pero tiene un poder terrible que no te imaginas. Tiene un poder de controlarte que es inimaginable. Y da 3 ilustraciones para que lo entendamos. El caballo y el freno, el barco y el timón, y el bosque y la llama. Y el argumento es claro. Hermano mío, como diría Santiago, si no controlas tu lengua, ella te va a controlar a ti. Y Santiago comienza este argumento diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. En otras palabras, si alguno llega a dominar su lengua, lo que hará que no ofenda de palabras, entonces será un hombre maduro espiritualmente, que es lo que significa la palabra perfecto. O sea, si consigues dominar tu lengua, controlarla, llegarás a la madurez. ¿Alguna vez te has preguntado, quiero ser maduro espiritualmente? Y a veces pensamos que la madurez viene de conocer más la palabra de Dios. Influye, claro. O de estar viniendo a la iglesia durante 20, 30, 40 años también. La madurez empieza, dice Santiago, cuando llegamos a controlar nuestra lengua. Cuando controles tu lengua, sabrás entonces de que eres un cristiano maduro. De que eres un cristiano maduro. Ahora bien, es cierto que nunca llegaremos a esa perfección absoluta. Solamente Cristo ha sido perfecto en esta vida. Él fue sin pecado. Pero lo que nos está diciendo entonces Santiago es que si tenemos nuestra lengua bajo control, vamos a tener mucho camino ganado en el camino de la madurez. De tal manera que cuando domines tu lengua vas a ser capaz de refrenar todo el cuerpo. Es decir, todas nuestras actitudes. Y es que la lengua es tan simpática que quiere controlar todo lo que somos. Todo. La palabra cuerpo, en griego, soma, habla de una persona que se manifiesta en su conducta. Así que lo que Santiago está diciendo es que quien es capaz de refrenar la lengua es cambiar de ajustar toda su conducta, tal como es el llamado a todo creyente fiel y maduro en Cristo. Todos debemos tener esa actitud de ser creyentes maduros, pues por tanto, para ser creyentes maduros se tiene que manifestar en nuestra conducta, pues por tanto, para que eso suceda debes controlar tu lengua. Si no, tu lengua te controlará a ti. El rey David escribió en el Salmo 39:1, yo dije, dice David, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Santiago da 2 analogías para poder entender el poder que tiene la lengua y para que no la subestimemos. Porque mira, una de las cosas que a veces sucede con algo que es muy habitual es que la llegamos a subestimar. Y no subestimemos nuestra lengua. No dice la lengua del otro, nuestra lengua. Y da 2 analogías. Dice Santiago, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. El freno desde el caballo, seguro que muchos lo sabrán, hay otros quizás que no, y por eso lo voy a explicar, es como un hierrito que se mete en la quijada del caballo, que llega hasta el fondo y que está sujeto a su vez con lo que se llaman las riendas. De tal manera que el que va en el caballo, pues el caballero, pues tirando de esas riendas, mueve ese hierrito que está en la boca del caballo y hace que ese caballo vaya a un lado, vaya a otro, se pare, trote, corra, etc. Increíble lo que puede hacer un hierrito en un animal que pesa casi 1000 kilos, ¿verdad? Está bajo su absoluto control. Y también un barco, un enorme barco. Yo he tenido la oportunidad de estar en barcos muy grandes cuando trabajaba en el Cebadal. Barcos de muchas miles de toneladas. Y yo me acuerdo que una vez cuando subí al puente de mando, aquel barco ya era muy moderno, no tenía timón, pero se gobernaba con unos botones, como un joystick. Increíble, increíble. ¿Cómo se puede mantener aquella mole de miles de toneladas controladas con algo tan pequeño, tan pequeño?
¿Son claras las analogías que pone Santiago sobre el poder de la lengua? Santiago nos está diciendo, así como podemos controlar a un animal irracional que es mucho más fuerte que nosotros, o que podamos dominar un barco que ni siquiera es un animal, no puede pensar por sí mismo, con unas pequeñas herramientas. De la misma manera, la lengua, que en sí misma no es una gran cosa, puede controlar toda nuestra conducta. No la subestimes. No la subestimes. La lengua, dice Santiago, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. No la subestimes. Es pequeña, sí es verdad. La usas todos los días, cierto, pero ten cuidado. No te puede dominar, porque te puede llevar al orgullo. La lengua es muy orgullosa. Fíjate que dice Santiago, se jacta de grandes cosas. Esa palabra jactar significa levantar el cuello a modo de arrogancia, de una expresión de arrogancia. También seguro quizás hayas escuchado la frase ojos altivos. Ese ojos altivos es cuando alguien te dice algo y dices tú, menuda tontería, y miras hacia arriba. Esos son ojos altivos. Eso es pecaminoso. Y los hacemos más veces de lo que podamos pensar. La lengua se jacta de grandes cosas. Tiende siempre al orgullo. Cuando la lengua te domina y tú no la dominas a ella, te está llevando al orgullo. Te lleva a estar centrado en ti mismo. ¿Y sabes qué? Eso arruina familias. Eso arruina matrimonios. Eso arruina relaciones personales. Padres con hijos e hijos con padres. Relaciones laborales. Arruina todo. Todo. Por esa razón debemos tener bajo control nuestra lengua. Si no, ella te va a controlar en toda la extensión de tu persona. Recuerda, todo creyente, gracias a Dios, hemos sido salvos del pecado, pero nuestro pecado sigue estando en nosotros. Y aún tendemos al orgullo, y aún tendemos a la vanagloria. Eso lo hablamos ayer con las muchachas con las que nos pudimos reunir. El pecado inicial del enemigo, de Satanás, fue el orgullo, el querer ser como Dios. Y de la misma manera tentó a Adán y a Eva, serás como Dios. Y eso está en nuestro ADN. Si no controlas tu lengua te va a llevar al orgullo, a la vanagloria. Y eso destruye todo tu ser, todo lo que te rodea. No podemos dar lugar a que ella tome el control, sino controlarla. Controlarla mediante la palabra de Dios, teniendo palabras amables, palabras que edifiquen, con toda humildad, con toda gratitud, con toda santidad, es decir, todo lo contrario que representa la lengua. En otras palabras, que vivamos conforme al Espíritu y no en la carne. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16? Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Tenemos que vivir sujetos al Espíritu Santo para precisamente... Tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu para que nuestra lengua no nos controle, en definitiva. Porque sigue diciendo San Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quieres controlar tu lengua? Sujétate al poder controlador del Espíritu Santo. Santiago nos ha dado dos razones hasta ahora para controlar la lengua. Una recuerda su poder condenador, la otra su poder controlador. Y la tercera es su poder destructor. El poder destructor de la lengua. Fíjate lo que sigue diciendo Santiago. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así como nadie es consciente del daño que algo nos puede causar hasta que nos lo causa, de la misma manera,
Nadie es consciente del poder destructor de la lengua hasta que nos destruye. El poder de la lengua para destruir es increíble, increíble. Y muchas veces hasta que no vemos, Manolito tiene una frase, que a nadie le duele que le pisen el callo ajeno. Hasta que no experimentamos ese poder destructor, nadie lo entiende. Pero lo que nos dice la palabra, no hace falta que llegues a ese momento. Ya te voy a advertir yo que el poder de la lengua es absolutamente destructor, es devastador. Fíjate cómo comienza Santiago aquí a advertir a su audiencia. He aquí, también se puede leer, mirad atentamente, pon atención a lo que te voy a decir. ¿Cuán gran bosque enciende un pequeño fuego? La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. En otras palabras, así como una pequeña chispa puede llegar a prender en un bosque inmenso, y puede destruir toda la vida que hay en ese monte, en ese bosque, de la misma manera la lengua, cuando está fuera de control, es como ese fuego que destruye todo un bosque, todo lo que coge por su paso. Santiago, fíjate que dice que la lengua es un mundo de iniquidad, es decir, es un miembro lleno de maldad. Es un poder destructor absoluto, está lleno de maldad. Cuando la lengua está fuera de control, es la fuente de donde emana la conducta de todo lo malo que tenemos en nosotros. Y que eso da lugar a toda clase de mal. Recuerda de nuevo lo que dijo el Señor, de la abundancia de nuestro corazón es de lo que habla la boca. Me impacta lo que el Señor le dijo a los fariseos en Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No está el Señor afirmando de que ellos decían cosas buenas. No lo decían, pero ellos pensaban que decías cosas buenas porque eran muy religiosos. Y dijo el Señor, no, da igual, eres malo. Todo lo que dices es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, en este caso, de un corazón malo, solamente podían decir cosas malas. La lengua cuando está fuera de control, continúa Santiago, una lengua que está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, afecta de manera terrible todos nuestros pensamientos, todas nuestras conductas. ¿Por qué? Porque es encendida por el infierno, dice Santiago, encendida por el infierno. Es un útil, una herramienta del enemigo. Cuando la lengua está sin control, automáticamente está siendo controlada por Satanás. No pienses que se queda en un estado neutro. Si tú no la controlas, automáticamente pasa a ser parte del control del enemigo. Y él va a intentar por todos los medios causarte todos los daños posibles. Y muchas veces daños irreparables. Porque devora, destruye como el fuego. Dice Santiago, inflamando el curso de nuestra vida. Es decir, devorando y destruyendo toda la existencia de una persona. Toda. Una lengua fuera de control es sumamente peligrosa y dañina. El salmista dijo en el Salmo 55:21, las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran de espadas desnudas. En el Salmo 59:7 leemos, he aquí, se jactan con su boca, espadas hay en sus labios. El Salmo 64:3 dice, afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta. Una lengua sin control es un arma de guerra, una espada, una saeta, y que va a herir no solamente al que la dice, sino a quien va dirigida. Ese es el propósito de Satanás. Y el llamado, por tanto, al creyente es, ten tu lengua bajo control. Bajo control. Pero fíjate, no habla de cambiar nuestra lengua. No está hablando de que cambiemos nuestra lengua, sino que la tengamos controlada. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo Santiago.
Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. En otras palabras, no intentes cambiar tu lengua, es imposible. Tenla bajo control. Autocontrol. ¿Has escuchado dominio propio? Pues eso. Porque no vas a poder cambiarla. Nunca vas a poder domarla. Nunca. Porque es un animal, dice Santiago, fuera de control. Y encima, llena de veneno mortal. Quienes no me conocen mucho, algunos sí me conocen, mis cuñadas, mis hermanos, quizás algunos también. Yo no, iba a hablar en pasado, pero me gustan mucho los animales exóticos. Ya no hoy tanto como antes, ya la cosa va cambiando. Pero bueno, la gran mayoría sabe que a mí me gustaban serpientes, tarántulas. Y he tenido serpientes, he tenido tarántulas en casa. Primero en casa de mi madre, a veces escondidas, porque si no mi madre me mataba. Y luego en casa cuando estuve hasta que, el Señor me fue quitando eso de mi vida, ¿no? Por cosas más importantes. Y nunca he tenido miedo, quizás por la inconsciencia. Pero una vez pasé muchísimo miedo. Y fue que mandé a pedir a la península un paquetito donde me mandaban una serie de animales para tener en casa. Y tenían todas controladas en su tarrina, de tal manera que yo lo tenía bajo control. Pero resulta que debe ser que al muchacho que me la envió se le metió dentro una escolopendra. Una escolopendra es como un 1000 pies, un 100 pies. Pasa que era exótico, grande. Son muy grandes, tienen un veneno mortal, realmente, si llegan a inocularte todo el veneno. Pero claro, yo eso no lo sabía. Yo metía la mano en la caja, sacaba yo no sabía que estaba dentro ese animal suelto. Y dejé eso en el patio de mi casa. En aquel momento mi patio no tenía como ahora un techo, sino que estaba al aire libre. Entonces, como estaba lleno de tierra, yo tenía una zapatilla siempre, para no ensuciar el piso de la casa. Cuando pasaba al patio me ponía esa zapatilla y andaba por allí. Las zapatillas estaban cerradas. Y un día, al día siguiente creo que fue, resulta que voy al patio y hago lo de siempre, me quito las zapatillas, me pongo las zapatillas otras de que estaban allí y siento algo extraño en el pie, como algo esponjoso. Digo, qué raro. ¿Y esto? Y se me ocurre tirar así la zapatilla y de dentro sale la escolopendra. Usted no se puede imaginar el miedo que yo pasé en ese momento. Tuve que desbaratar todo el patio era tierra por todos lados y había matos plantados. Tuve que desbaratarlo todo porque el animal se escondió por todas partes. Hasta que no lo di y lo maté, que pasaron horas, no estuve tranquilo. Bueno, una anécdota para decir que el mal desenfrenado, llena de veneno mortal, es la lengua. Si yo no llego a matar a aquel animal me podía haber matado a mí. Tenía que acabar con ella. Bueno, nosotros no podemos acabar con la lengua. Tenemos que tenerla bajo control. Porque dice Santiago, eso es un mal que no puede ser refrenado y encima llena de veneno mortal. Tienes que tener dominio propio. No intentes perder el tiempo intentando cambiarla. Es imposible. Nadie en esta vida jamás podrá amansar definitivamente y completamente su forma de hablar. No hay nada por la que podamos llevar a cabo esa obra. Solo tenemos que sobrellevar esta carga yendo cada día al trono de la gracia y dependiendo de Cristo. Es una manera en la que el Señor nos muestra su amor y su misericordia. Claro que el Señor nos había podido quitar perfectamente ese problema de nuestra vida, pero lo ha dejado ahí para que dependamos de Él. Para que dependamos de Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es depender de su gracia. Sabiendo, Señor, yo no puedo controlar lo que tengo en mi corazón, lo que hablo muchas veces. Ayúdame a tener control. Porque sé que como lo hable y lo diga, es un animal desenfrenado, lleno de veneno, que va a intentar matarme y matar a todo lo que me rodea. Pablo dijo en Romanos 8:13, si viven conforme a la carne, habrán de morir. Si damos lugar a la carne, a la lengua en este caso también, habremos de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todos los que somos, sigue diciendo Pablo, diciendo,
todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. No intentes dominar algo, domar algo que el Señor no ha querido que esté domado, sino depende de Cristo para poder hacerlo. Y ten autocontrol de tu lengua. 3 razones para controlar la lengua: su poder condenador, su poder controlador, su poder destructor, y la última que nota Santiago es su poder fraudulento. El poder fraudulento de la lengua. Fíjate lo que sigue diciendo. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. La cuarta característica que hace poderosa a la lengua, que está fuera de control, es que puede ser fraudulenta. Y es fraudulenta porque es absolutamente contradictoria y es hipócrita, lo cual puede llevarnos al autoengaño. Fíjate cómo Santiago dice que por un lado con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. El tiempo verbal de esa palabra, de ese verbo bendecimos, está hablando de algo que sucede en el presente de aquel que hace la acción. Es decir, está hablando a los creyentes. Y no está hablando de creyentes que necesariamente sean hipócritas, sino que realmente lo hacen con sinceridad, alaban a Dios. Y no solamente le alaban, sino que también le reconocen como el Señor de sus vidas. Dicen que es Dios quien tiene el dominio absoluto sobre sus vidas. También lo reconocen como Padre, es decir, reconocen que dependen de Él para todo. Pero a la misma vez, dice Santiago, de manera simultánea, maldecimos a los hombres. Ese maldecir es hablar mal, o es desear mal. ¿No es algo contradictorio? ¿Cómo nos puede engañar nuestra lengua? Venimos aquí, entramos, cantamos, oramos, predico, y después salimos de aquí y empezamos a, Dios sabe qué, decir de otras personas. Eso, dice Santiago, eso no puede ser así, hermanos. No puede ser así. ¿No te das cuenta que la lengua te está controlando para hacer cosas que son contradictorias, sin sentido? ¿De qué ha valido de que alabes a Dios? ¿De qué sirve de que le reconozcas como tu Señor, como tu Salvador, como tu Padre? Si después a las personas que han sido hechas a su imagen maldices. Punto es, cuando tú maldices a una persona, estás maldiciendo a Dios, porque esa persona ha sido creada a la imagen de Dios. No es cualquier cosa. Cuando tú maldices a una persona, estás maldiciendo a Dios. Claro, la lengua es tan lista que nos hace sentir bien, porque previamente hemos bendecido a Dios. El poder del autoengaño es tremendo cuando la lengua no está bajo control. Esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Santiago da 3 ilustraciones súper claras de lo incongruente de una persona que se dice ser cristiana, que dice alabar a Dios y que después maldice a las personas. Eso lo único que demuestra es que esa persona es incapaz de entender cuál es su nueva naturaleza en Cristo. Porque así que es imposible que una higuera que ha sido creada para que dé higos produzca aceitunas, y así como es imposible que una vid que ha sido creada para que dé uvas y no higos, es imposible que un creyente que ha nacido de nuevo dé el fruto de maldecir. Es ilógico,
incongruente, pero cuando la lengua está descontrolada, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Y tiene el poder de que acabemos autoengañados. Autoengañados, aunque llevemos a cabo actos contradictorios en sí mismos. Actos que son antinatura. Esto no es cualquier cosa, hermanos. La advertencia de Santiago es clara, no hagan así. Esto no debe ser así. Es antinatura. E incluso a veces lo hacemos, y como lo hacemos tantas veces, ni tan siquiera acabamos sonrojados. Ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra lengua nos está engañando. De ahí la necesidad urgente de controlar la lengua. Pero no solamente, quiero que sepas también esto puede evidenciar que estás actuando hipócritamente. Si esto es algo que se lleva a cabo de manera continua en tu vida, examina tu fe. Examina tu fe. Y examínalo porque estás mostrando una naturaleza que no corresponde con tu nuevo nacimiento en Cristo. Si ahora que eres consciente de esta realidad, si ahora que eres consciente de lo que te dice la palabra del Señor, si ahora que eres consciente de todo lo que está diciendo, lo vuelves a seguir haciendo, examina tu fe. Porque, ¿qué naturaleza entonces tienes? ¿La carnal y demoníaca? ¿Aquella de donde nos sacó el Señor y nos puso en Cristo? Si aún de manera continuada lo sigues haciendo a pesar de haber sido advertido, examina tu fe, es lo que Santiago les dice a estos hermanos. Saber del poder controlador, condenador, destructor, engañador de nuestra lengua, nos tiene que llevar a tomarla muy en cuenta. Muy en cuenta cuando examinemos nuestra fe. Nunca tendremos más posibilidad de estar viviendo en pecado contra Dios que cuando nuestra lengua está fuera de control. Tal vez nunca asesines a nadie, tal vez nunca robes, pero no, examina tu lengua, tu hablar, lo que tú dices. Esta certeza, queridos hermanos, ¿qué produce en nosotros? Tiene que producir entender que sin Cristo no podemos hacer nada. Y tenemos que depender más y más de Él. Recuerda, no vamos a poder domar nuestra lengua. Sabemos todos que sin Cristo no hay salvación. Por eso si hoy nos visitas y no tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, la palabra te dice arrepiéntete y cree en Él como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, y así serás salvo de su ira venidera. Seguro que te has dado cuenta que el pecado está en nosotros. Y un pecado como el de hoy, como el de la lengua, cuando no está bajo control y que es parte de ti, te lleva a cosas terribles en esta vida. El pecado produce dolor, produce frustración y lo que es peor, produce enemistad contra Dios. Arrepiéntete y cree en Cristo y serás salvo. Y si eres creyente, recuerda, así como dependes de Cristo para ser salvo, también dependes de Él para andar en esta vida en santidad. Es la tensión de lo que hablamos al principio. Dependo de Él, pero yo debo de ejercer ese autocontrol de mi lengua, en dependencia de Él. Porque por mí yo no puedo. Dependes de Cristo para poder andar en esta vida en santidad. Solo vas a poder controlar tu lengua cuando dependas absolutamente de Él. ¿Qué fue lo que dijo el autor de Hebreos en el capítulo 4 del 15 al 16? Porque no tenemos un sumo sacerdote, ese sumo sacerdote es Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Qué maravilla esa palabra, trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, la ayuda que vamos a necesitar, en este caso para poder controlar nuestra lengua.
Fíjate, solamente por medio de Cristo es que ahora tú como creyente tienes acceso a ese trono de la gracia. En ese trono destila todo el amor de Dios. Allí no solamente vas a hallar perdón por tu pecado, sino también el auxilio de Dios, que va a salir en tu ayuda cuando la lengua te empiece a dominar. Y el Señor da ahí todos los medios que necesitamos. Uno de esos medios es el Espíritu Santo. Ya lo hablamos antes. ¿Cuál es el mandato al creyente? No apagues el Espíritu, sé lleno de él. Pablo le dijo a los Gálatas de nuevo, anda por el Espíritu. En otras palabras, deja que el fruto del Espíritu se imponga sobre tus deseos carnales, que aún están en ti. Quita y deja que el Señor controle tu vida. El otro auxilio es la palabra de Dios. Hablad entre vosotros con salmos, con cánticos, con alabanzas. Todo creyente sabemos que hemos nacido de nuevo, como también hemos estudiado en Santiago 1:18. Pero también recuerda que por medio de la palabra de Dios, a través de la cual hemos nacido de nuevo, también estamos siendo santificados. Juan 17:17. ¿Cómo nos santifica su palabra? Bueno, cuando ella penetra en nuestros corazones, dice Hebreos 4:12. Y como esa espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, identificando los pecados que hay en ella. Y de esa manera, el creyente encuentra en la palabra de Dios el cómo vivir, qué creer y cómo conducirse. Y como dice Efesios 6, del 2 al 18, encuentra el medio para poder batallar contra nuestras batallas espirituales, entre ellas, esta batalla contra nuestra lengua. La otra ayuda que el Señor nos da para poder tener esa lengua bajo control es la oración. El Señor, cuando enseña cómo orar en Mateo 6, insta que roguemos a Dios para ser preservado de caer en tentación. Se nos insta a que oremos al Señor para que el Señor nos libre del maligno que incita a que caigamos en pecado. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro en el huerto de Getsemaní? En Mateo 26:41, velad y orad. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Depende del Señor. El otro auxilio es la iglesia. En la comunión de los hermanos, dice Hebreos 10, el 24 y 25, en la comunión con otros creyentes nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Tener un hermano fiel a quien poder rendirle cuentas es parte de la lucha, de la gracia de Dios en la lucha contra el pecado, en la lucha contra el dominio de la lengua. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Y Santiago dirá más adelante, ya lo veremos en Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Y el otro auxilio es la esperanza futura de la glorificación. Todo creyente tiene esa esperanza. Señor, que un día ya pueda salir de la carga del pecado que hay en mí. Si piensas esta certeza, nunca hemos experimentado lo que es estar sin pecado. No lo sabemos. En pecado fuimos formados. Nunca, ni un segundo de toda nuestra vida, hemos experimentado el qué es estar sin pecado. Pero sabemos que un día, cuando el Señor nos resucite y nos glorifique, ya estaremos fuera. El pecado que aún mora en nuestra carne ya no estará. Yo les puedo asegurar que deseo que llegue ese día. Y seguro que ustedes también. Pues con esa esperanza futura, donde los efectos del pecado se van a eliminar para siempre, alentémonos. Alentémonos con dominio propio, con el autocontrol de saber que aún el pecado está en nosotros y que se manifiesta tan sencillamente como en el habla. No hace falta robar, no hace falta matar. Que el Señor nos dé ese autocontrol y dependencia de Él para no pecar
cuando hablemos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, por hacernos ver, Señor, cuán frágiles somos si no estamos bajo tu ayuda y dirección, Señor. Dependemos de ti no solamente para ser salvos, sino aún para poder hacer lo más esencial como es hablar y no pecar. Señor, te necesitamos. Reconocemos nuestro pecado, Señor, porque muchas veces con la misma boca que te bendecimos, maldecimos, Señor, y eso no puede ser así. Ayúdanos a llevar nuestra lengua bajo control. Ayúdanos a llevar, Señor, ese dominio que tiene aún en nosotros, nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón. Padre, que el Espíritu Santo que tú nos diste y que nos sella para la salvación eterna, también conduzca nuestras vidas. Ayúdanos a no dar lugar a la carne. Ayúdanos, Señor, cada día a que el fruto de tu Espíritu se haga palpable en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que realmente no solamente seamos creyentes, sino que nos comportemos como tales, Señor. Y no hay momento más importante en ese comportamiento que con nuestro habla. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra fe. Te lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.